Y en esto justamente el lunes de salud, donde damos algunos consejos importantes con respecto, ¿cierto?, a lo bucal, cómo poder ayudar a muchas personas que durante la noche sufren problemas súper complejos. Constanza, sabemos que... Sufrimos. Sí, sabemos que es tu caso. El bruxismo, cómo relinchan los dientes, cómo se ejerce esa presión, donde probablemente estamos haciendo bastantes problemas muy complejos y sin siquiera darnos cuenta, solo sintiendo el dolor al otro día de los dientes. Y muchas veces para las personas que tenemos pareja o hijos con este problema, los escuchamos toda la noche haciendo que los dientes vayan sonando de una manera súper dolorosa realmente. Y es por eso que estamos con la doctora Paula Quintana, quien es licenciada en odontología, ¿cierto?, especialista en rehabilitación oral, especialista en implantología. ¿Cómo estás? Un gusto, Paula, que puedas acompañarnos para hablar de esta realidad que sin duda aqueja a muchas personas que hoy día nos están acompañando. Hola, ¿cómo están? Les agradezco que nos hayan invitado para poder hablar sobre el tema, porque es un tema muy prevalente en la población y que provoca bastantes complicaciones y consecuencias. Tal como tú decías, el apriete dentario que se provoca es fuerte. El paciente despierta con dolor, consulta generalmente porque le duele los oídos, la cabeza, y muchas veces les cuesta llegar a una buena solución. Dentro de lo que hay con esta temática, claro, vamos normalizando quizás ciertos síntomas y que llegamos un poco tarde. Creo que en algún momento lo comenté contigo misma, a un amigo le pasó, quebró una muela, nunca sospechó, dormía sola, dolor de cabeza en la mañana, usted me queda hasta tarde trabajando, se va normalizando, hasta que un día despierta con la pieza quebrada, lo que significa, bueno, el dentista le indica así, en la noche lo que generó. Tener en consideración que no es normal despertar con estos dolores, despertar de manera tensa e incluso cuando llegamos al extremo de estar tensionando durante el día. Claro, lo que pasa es que el bruxismo se divide en dos categorías, dos grandes categorías. Está el bruxismo diurno y el bruxismo durmiendo, ¿ya? Que no es solo nocturno, sino que es mientras duermes. Normalmente el bruxismo que realizamos cuando estamos durmiendo es el de rechinar las piezas dentarias, ¿ya? Que es lo que tú decías, que el paciente realiza un movimiento rítmico, constante, con mucha fuerza, que es 40 veces más potente que la fuerza que se aplica para masticar, y es escuchado por su familia, ¿ya? Claro. Pero también está el bruxismo que es solo de apriete dentario, en donde no hace rechinar los dientes y nadie se da cuenta, excepto el mismo paciente que despierta con esta sensación de cansancio, de dolor en el cuello, la cabeza, en la articulación, se le traba la boca. Estos son más o menos los síntomas que puede sentir. Se le traba la mandíbula, tiene dolor en el músculo temporal, no sé, su lengua y sus mejillas tienen marcas de los dientes de tanto apretar. Los dientes se van desgastando, aparecen desgastes en las piezas dentarias que no son habituales, aunque este síntoma también puede estar mezclado y agravado por acidez gástrica y erosión, entonces tampoco es tan definitorio. Lo que sí es que pudiera ser pacientes que tienen piezas dentarias con más movilidad o pequeñas microfracturas en las piezas dentarias, entonces es bueno consultar cuando uno encuentra todo este tipo de sintomatología que no es la habitual ni es normal en un paciente. Sí. Paula, hoy día igual nos gustaría reconocer las causas de este bruxismo. ¿Cuál es la relación directa que tienen quizás algunas características de nuestros dientes o incluso de nuestro sistema nervioso para que justamente tengamos esta problemática? Bueno, es multifactorial. El bruxismo está catalogado como una patología o un trastorno multifactorial. Dentro de ellos está los problemas de estrés. El estrés es un gatillante en muchos pacientes que somatizan de esta forma, apretando, rechinando los dientes. El estrés emocional generalmente. También está factores dentarios, pacientes con maloclusión, que no tienen su mordida estable y van buscando a través de este mecanismo cómo ajustar la mordida, desgastando algunas piezas dentarias. También hay factores de trastornos del sueño, en que el paciente tiene turnos, duerme mal, y esto se manifiesta en bruxar
otras veces son hábitos, malos hábitos nocturnos, por ejemplo, acostarte muy hiperactivo, con pantallas, con cigarro o con alcohol, café también. Y eso hace que el paciente bruxe, o sea, es multifactorial. También está catalogado como un trastorno del sistema nervioso central en que el paciente de forma, digamos, involuntaria, mientras duerme, realiza este tipo de movimientos, así como otros pacientes realizan movimiento de las piernas, por ejemplo. Claro. Dentro de lo que hay, lo heredable, por ejemplo, mi papá, mi mamá tenían bruxismo. ¿Es probable que yo pueda tener bruxismo? ¿Qué hay con lo que se va adquiriendo? Porque como señala, es multifactorial respecto, no sé, en mi caso yo partí, por ejemplo, de la pandemia. Yo nunca había tenido problemas y en la pandemia sentí ciertas molestias. Y son periodos también. Uno va a ir descartando, obviamente, a qué se debe, pero dentro de lo que hay con esto que quizás mi mamá pudo haber tenido, mi abuelo, ¿hay alguna relación también como relacionada a la herencia? A ver, es muy bajo el porcentaje que pudiera ser por herencia. En general, este es un factor de escenario y ambiente de cada paciente. Y tal como tú dices, se manifiesta cuando hay ciertos cambios o estrés emocional que pudieran activarlo porque ya tienes otros factores, como por ejemplo, un trastorno del sueño, por darte un ejemplo. Y a esto tú le sumas, no sé, un nuevo trabajo, una salida de un trabajo, un matrimonio o qué sé yo, pandemia, estamos todos encerrados, cambiamos, se aumentó mucho el porcentaje de pacientes que consultaron por bruxismo durante el periodo de pandemia, entonces es más un factor ambiental que digamos, actúa sobre los factores nerviosos del sistema nervioso central que el paciente pudiera ya tener. En el caso de que ya estemos viendo, siendo testigos de nuestra familia, nuestra hija, hijo, que están con esta problemática, porque ya los dientes empiezan obviamente a verse distintos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los principales tratamientos que hay hoy día para poder ayudar a las personas con bruxismo? Dependiendo del tipo de bruxismo que tenga el paciente, ya sea diurno, nocturno, es el tipo de tratamiento. En el caso del bruxismo del sueño, que es el más común, el paciente idealmente debe, bueno, primero que todo consultar con un rehabilitador oral o un especialista en trastornos temporomandibulares para diagnosticar bien su enfermedad, ¿ya? A veces es algo circunstancial y basta que el paciente se relaje y hacer ejercicio o yoga en algunas personas y pasa su bruxismo. Otras veces es necesario poner una férula interoclusal para tratar el bruxismo que mejora los movimientos y las desoclusiones del paciente cuando está realizando este movimiento rítmico. Y los pacientes refractarios ya hay que adosar algún tipo extra de tratamiento. Puede ser refractario, me refiero a que no se soluciona el problema relajándose o usando una férula. Claro. Y está también el uso de toxina botulínica en el músculo massétero y temporal. También hay fármacos que se le pueden administrar al paciente que son sintomáticos, o sea, solo para tratar el dolor, ¿ya? O relajantes musculares. Y bueno, hay terapias de biofeedback, hay terapias con el kinesiólogo para mejorar la situación. Como es multifactorial, hay varias terapias que uno debiera adaptar en su paciente. Dentro de lo que hay, Paula, porque claro, yo creo que todos nos preocupamos inmediatamente, tengo sensibilidad dental, se me saltó un diente, pero esto es como la punta del iceberg, porque ¿qué va pasando también acá arriba, nuestro hueso, nuestras raíces del diente? ¿A qué problemática podría llegar si no tomo las medidas necesarias a tiempo? Porque ¿para qué estamos con cosas? En todos los temas de salud, acá estamos enfocados en la salud bucal, cuando ya pasa algo, se va al especialista. Bueno, así es, así suele ser. El paciente consulta cuando ya sucede algo grave y como por ejemplo, se soltó una pieza dentaria, sienten más movilidad en una pieza dentaria, en una en específico, que normalmente es la pieza que están usando en el bruxismo del sueño para realizar los movimientos. También puede ocurrir que se fracture una pieza dentaria por completo y la pierde el paciente sin tener ninguna caries ni ninguna otra patología. Al
aplicar fuerza entre las piezas dentarias también vamos a tener que esta fuerza se transmite de alguna forma al hueso y el hueso se va reabsorbiendo y las encías también van siguiendo al hueso, por lo tanto el paciente va viendo un diente más largo sin tener enfermedad periodontal asociada, solamente trauma oclusal. Claro, yo te quería preguntar también en el caso de los niños. Los tratamientos deben ser más o menos similares con los adultos, pero ¿cómo sobrellevamos nosotros también el poder apoyar a nuestros hijos e hijas cuando están justamente con esta problemática? Porque realmente los vemos sufrir y ni siquiera dándose cuenta, porque suenan sus dientes toda la noche, hacen esta presión, se va sintiendo como justamente están teniendo esta problemática de noche. Bueno, en los niños, en menor cantidad de veces es un problema grave, porque como ellos están en periodo de recambio dentario, tienen una inestabilidad durante muchos años, inestabilidad oclusal, entonces, claro, bruxan más, ¿ya? Y además les sirve este movimiento y este rechinamiento, también ayuda al crecimiento de los maxilares. Sin embargo, también el estrés emocional en los niños está asociado al bruxismo. Por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que los hijos con bullying o acoso escolar tienen más episodios de bruxismo que los niños que no tienen estos problemas, ya sea cualquier cambio que ocurra en el niño, en su casa, en su colegio o en su rutina diaria, también es un estrés emocional que lo puede hacer aumentar el bruxismo. ¿Ya? Los tratamientos para los niños, bueno, tiene que evaluar con su odontopediatra, ver la necesidad o no de usar algún tipo de aparato. Sin embargo, con los niños en general, basta con hacer un tratamiento más de relajarlos, deporte, diversión, que liberen endorfinas, que sean felices, en el fondo. Sí, hay un tema igual importante ahí con el tema de la salud mental, cómo va estrechamente relacionado. Sobre todo pienso quizás algunos papás que empiezan a tener conversaciones en la noche porque los niños están durmiendo y finalmente los niños despiertan, escuchan y también están cargando con esa presión. Dentro de lo que hay y cómo hemos ido avanzando también en estas temáticas respecto a los tratamientos que tú ya nos comentabas, pero de que hay soluciones, de no quedarnos con que, ya, filo... me tomo algo para el dolor el otro día, que hay en torno también a esas alternativas y cómo se van adaptando también a cada paciente. Es distinto lo que tú señalas si es por estrés, si es durante el día, si es durante la noche. ¿Y cómo debiésemos tener nuestra mordida durante el día? Porque generalmente, claro, empezamos a hablar de esto y yo digo, chuta, ¿cómo tengo los dientes? ¿Cómo estoy con la boca? Mira, para los pacientes que bruxan durante el día hay algunos secretos que uno les da para que puedan darse cuenta, porque tampoco se dan cuenta que están bruxando durante el día. Entonces, por ejemplo, tú le puedes indicar que ponga ciertos papeles en lugares que está continuamente, el auto, por ejemplo, en algunos pacientes, el computador en otros, y que cuando vea el papel se analice inmediatamente cómo tiene la mordida. ¿Está apretado? Porque el paciente no se da cuenta y puede estar apretado. Entonces ese paciente requiere una férula de día y no de noche. ¿Ya? Normalmente se le pide al paciente que busque alternativas en su vida, en su rutina diaria, que permitan relajar la musculatura, relajarse psicológicamente. La terapia. Que puede ser ejercicio para algunos, tejer para otros, qué sé yo. Buscar la forma de tener espacios de relajación para liberar parte de este estrés. ¿El bruxismo será constante a través del tiempo o puede ser, como tú bien dices, en momentos de nuestra vida donde estamos probablemente con una sobrecarga de estrés? ¿Qué es lo que ocurre principalmente? ¿Va a quedar en el tiempo esto? Lo más probable es que sea en algunos momentos de nuestra vida donde justamente estamos pasándolo mal. O lo más probable es que vaya a volver, quizás ya estamos pasando un momento de estrés, pero luego ya nos relajamos y luego va a volver en el tiempo, o son hechos aislados probablemente. Mira, el bruxismo en general es esporádico. Como el factor estrés emocional es un factor importante en desencadenarlo, si el paciente frente a situaciones puntuales va a bruxar más. Perfecto. Los estudiantes universitarios que nos consultan normalmente es en periodos de exámenes. ¿Ya? ¿Cuál es el factor más importante?
que consultes cuando, bueno, siempre cuando tengas dolor, pero es importante proteger la articulación, porque la articulación va recibiendo todas estas descargas, toda esta fuerza extra, que en algún minuto va a llevar a que el disco se lastime, va a empezar a sentir más dolor el paciente, puede generar una artrosis en pacientes más jóvenes. Entonces es importante consultar para evitar los futuros problemas que va a tener el paciente y que ya después son irreversibles. Irreversibles, claro. A tener en consideración, vamos a estar hablando también qué pasa cuando perdemos una pieza, puede ser por bruxismo, por otros motivos, en este día que está dedicado 100% a la salud bucal. Un gusto, como siempre, que nos puedas acompañar, Paula. Gracias a usted, un gusto también estar aquí y poder conversar sobre salud oral. Sí, un placer realmente tener a diversos especialistas que nos van ayudando en estos días temáticos a comprender la importancia del cuidado, de la prevención y de los distintos tratamientos, en ese caso del bruxismo y de algunas problemáticas de nuestros dientes.